Estudio bíblico de principios y verdades bíblicas. Principios y verdades bíblicas le da la bienvenida al estudio bíblico en el libro de Daniel. Reciba muchos saludos, apreciado amigo y amiga. Estamos estudiando el libro de Daniel. En nuestro último estudio bíblico vimos cómo Dios castigó a su pueblo a causa de su desobediencia y como resultado las 10 tribus del norte fueron conquistadas por los asirios en el año 722 a.C. y las 2 tribus del sur fueron arrasadas en 3 etapas por los babilonios. La primera en el año 605 a.C., cuando al mando de Nabucodonosor se llevaron a Babilonia al rey de Judá, a algunos de los príncipes, entre los cuales estaba Daniel, y algunos de los utensilios del templo de Jerusalén. La segunda etapa ocurrió en el año 597 a.C. y la tercera y última etapa tuvo lugar en el año 586 a.C. Veamos qué es lo que sucedió en Babilonia una vez que Daniel y el resto de gente judía llegaron allí en contra de su voluntad. El recorrido de hoy, Daniel 1, versículo 3 al 7. Este texto bíblico se enfoca principalmente sobre un grupo de jóvenes judíos que fueron transportados por Nabucodonosor a Babilonia. En primer lugar, notamos la orden en cuanto a los jóvenes judíos. Daniel 1.3 dice: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Como buen gobernante, Nabucodonosor miraba hacia el futuro, no solo el presente. Si quería consolidar y engrandecer su reinado, iba a necesitar gente debidamente preparada con anticipación, sabiendo que entre los cautivos que fueron traídos de Judá había gente con un gran potencial. Ordenó a Aspenaz que trajese de los hijos de Israel a jóvenes del linaje real de los príncipes. El título Aspenaz en la corte del rey de Babilonia era jefe de los eunucos. Esto significa que Aspenaz era el encargado de la casa real o jefe del personal del palacio de Nabucodonosor. Esta decisión de Nabucodonosor fue el principio de todo lo que Dios estaba por hacer por medio de Daniel. En segundo lugar, tenemos las características de los jóvenes judíos. Daniel 1.4 dice: muchachos en quienes no hubiese tacha alguno, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Aspenaz, el jefe de la casa real de Babilonia, debía buscar muchachos judíos con características específicas. Por el uso de la palabra muchachos, se sobreentiende que debían ser jóvenes. Algunos intérpretes bíblicos piensan que estos muchachos debían tener alrededor de unos 15 años de edad, además de provenir de la nobleza judía. Estos jóvenes judíos debían poseer otras características. Número 1, no debía haber en ellos tacha alguno. Esto significa que los jóvenes judíos no debían tener ningún defecto físico de cualquier naturaleza. Número 2, los jóvenes judíos debían ser de buen parecer. Esto significa que debían ser hermosos. Habla del atractivo físico. Los babilonios daban excesiva importancia a la apariencia física, porque para ellos era una virtud. Pero además de lo físico, los jóvenes judíos debían cumplir con algunas características sociales e intelectuales. Número 3. Los jóvenes judíos debían ser enseñados en toda sabiduría. Esto significa que debían haber aprendido todo lo que se podía aprender en su época. Número 4. Sabios en ciencia.
Esto significa buen criterio en las cosas profundas de la vida. Número 5, de buen entendimiento. Esto significa amplio discernimiento de los asuntos complejos del diario vivir. Número 6, idóneos para estar en el palacio del rey. Esto significa de buen comportamiento, una conducta digna de los habitantes de un palacio real. Mientras leía estas características intelectuales y sociales, estaba pensando en lo magnífico que sería que los jóvenes de hoy en día procuráramos también cultivar en nuestras vidas estas características. Viendo cómo está la juventud hoy en día, tanto en el mundo como en la iglesia, creo que estamos muy lejos de lo que Nabucodonosor puso como requisito para los jóvenes judíos que iban a entrar a su palacio. Notemos también que el propósito que Nabucodonosor tenía para los jóvenes que apenas debía escoger era que aprendan las letras y la lengua de los caldeos. El término caldeos es sinónimo de babilonios, gentilicio de Babilonia. Lo que Nabucodonosor estaba buscando es que los jóvenes judíos adquieran una mentalidad babilónica, conociendo la cultura, la literatura, el idioma, las costumbres, la forma de pensar de los babilonios. La literatura de los babilonios era abundante y estaba escrita en tablillas de barro. Se han descubierto bibliotecas completas de la literatura de los caldeos. En este punto, permítame una reflexión obligada. ¿Cuán importante es estar en constante superación en lo espiritual, en lo social, en lo intelectual? Porque es muy posible que en el momento menos pensado Dios nos coloque en alguna situación donde podemos hacer uso de todo lo que hasta ese momento hemos aprendido para traer gloria al nombre de Dios. Jóvenes que lean y escuchen todo esto, no desperdicien tu tiempo en cosas que no edifican. Aprovechen cada oportunidad para superarse, para aprender, para especializarse, para cultivar virtudes. Aprendan de Daniel. Ciertamente él era sin tacha alguna y buen mozo, pero si hubiera tenido solo eso, jamás habría sido escogido para estar en el palacio del rey. Además de las cualidades físicas, Daniel preocupó por desarrollar cualidades sociales e intelectuales, y eso le valió de ser utilizado por Dios para realizar grandes cosas para la gloria de Él. Volviendo al texto en Daniel, en tercer lugar tenemos la preparación de los jóvenes judíos. Daniel 1:5 dice, y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey, y vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentase delante del rey. Nabucodonosor sabía que en esos jóvenes judíos tenía un futuro prometedor para su reino, y consecuente con eso comenzó a tratarles de la manera más digna posible. Él mismo se ocupó de señalarles la ración alimenticia para cada día, de la provisión de la comida del rey. Nabucodonosor pensaba que si los jóvenes judíos comían la misma comida que él comía, estos jóvenes judíos llegarían a ser grandes, fuertes y sabios como él. Acorde con la costumbre en Babilonia, Nabucodonosor se ocupó de que los jóvenes judíos tengan a su disposición una cantidad adecuada del vino real, el mismo vino que él bebía. Según su parecer, si los jóvenes judíos comían el menú del rey y bebían el vino del rey, en cuestión de 3 años estarían listos para asumir funciones importantes en su reino. ¡Qué interesante! La tragedia que significaba el estar en calidad de cautivos en un país extranjero estaba convirtiéndose en una bendición para los jóvenes judíos. Cuando nuestra confianza está totalmente depositada en Dios, lo que aparentemente es una tragedia, Dios lo puede transformar en bendición. No olvide jamás esta forma de proceder de parte de Dios. En cuarto lugar tenemos la identidad de los jóvenes judíos. Daniel 1:6 dice, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá.
El grupo de jóvenes judíos que fueron escogidos por Aspenaz, jefe de los eunucos, estaba compuesto por Daniel, nombre que significa Dios es mi juez; Ananías, nombre que significa amado de Jehová; Misael, nombre que significa ¿quién es como Dios? Y Azarías, nombre que significa Jehová ha ayudado. Los nombres significan mucho en la cultura judía. Estos jóvenes judíos hacían honor al nombre que llevaban. Dicen que en una ocasión capturaron a un soldado que había desertado del ejército de Alejandro Magno. Cuando el desertor fue presentado a Alejandro Magno, éste le preguntó: ¿cómo te llamas? Temblando, el desertor respondió: me llamo Alejandro. Encolerizado, Alejandro Magno le dijo: o te cambias de nombre o cambias tu conducta. Quiera Dios que nosotros también hagamos honor al nombre de cristianos que llevamos. En quinto lugar, tenemos los nombres babilónicos de los jóvenes judíos. Daniel 1:7 dice: a estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Aspenaz, el jefe de los eunucos, pensó que si los jóvenes judíos tenían un nombre babilónico, se adaptarían mejor a la cultura babilónica. Así que decidió cambiar de nombre a cada uno de los jóvenes judíos. El autor Gabelein nos da una idea de los significados de los nombres de los jóvenes judíos. A Daniel le puso por nombre Belsasar, que significa príncipe de Bel. Bel es un dios pagano babilónico. A Ananías le puso por nombre Sadrac, que significa iluminado por el dios Sol. A Misael le puso por nombre Mesac, que significa ¿quién es como Venus? Y a Azarías le puso por nombre Abednego, siervo de Nego. Los nombres podían ser diferentes, pero Daniel y el resto de jóvenes judíos decidieron vivir a la luz del significado de sus nombres originales, como se hará evidente en nuestro próximo estudio bíblico. ¿Deseas saber qué maravillas hizo Dios por medio de estos jóvenes? Esté atento al próximo estudio bíblico. Un saludo y que nuestro Señor Jesucristo le bendiga grandemente. Un tema literado por Principios y Verdades Bíblicas.